Hablar justamente de estos primeros 100 días de gobierno de la presidenta de México. Le agradezco la comunicación a Rodrigo Galván de las Heras, director general de la Casa Encuestadora de las Heras de Motecnia. Rodrigo, gracias por tu tiempo. Gusto saludarte. Buena noche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Feliz año. Feliz año, Rodrigo. 78% manejan algunas encuestas. ¿Qué porcentaje tienen ustedes de aprobación para con la presidenta a 100 días del gobierno? 80%. 80. ¿Pudieras explicarnos y desmenuzarnos esta encuesta, esta última encuesta que abarca los primeros 100 días de Sheinbaum? Sí. A ver, lo primero es que es una encuesta en vivienda, es una encuesta que acabamos de hacer, es una encuesta hecha midiendo el arranque, los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Encontramos tres cosas importantes. La primera es que en términos de aprobación, calificación y opiniones positivas, en estos momentos estamos exactamente igual que hace 6 años en los 100 días de López Obrador. Es decir, en aprobación 80%, en calificación 8 de promedio y en opiniones positivas 71%. López Obrador estaba exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que Morena, que los gobiernos de la 4T tienen, si esto fuera mercadotecnia, tienen a un mercado cautivo, estable, que está con ellos, y que cualquier cosa que hicieron en los últimos 6 años fue suficiente para que sigan con esta marca, para llamarle así. ¿Okay? Entonces, arrancan exactamente igual. Eso es lo primero. Lo segundo que podemos decir es que si bien viene la continuidad, ahí por primera vez en muchos años empezamos a notar una diferencia de fondo con López Obrador. En la campaña de López Obrador, en todas las campañas que hizo, los adultos mayores fueron su bandera. Su gobierno, encuestamos año Sí. tras año y venía, ¿qué es lo mejor que ha hecho? La ayuda a los adultos mayores. Hoy nos sale el tema de mujeres. La ayuda en los programas de mujeres y a defender los derechos de las mujeres es lo que le sale más alto a Claudia Sheinbaum como sus programas de gobierno. Es decir, de fondo empezamos a ver una diferencia por ahí en el público o en los públicos objetivos. Y luego, el tercer punto que me parece a mí el más importante, eso de medir la aprobación o la calificación, pues es un poco difícil, sobre todo en muchos lugares de nuestro país, que los rangos numéricos no pueden ser necesariamente los más asertivos. Sí. Yo hago tres preguntas muy sencillas. La primera es, ¿el país está mejor? ¿Usted y su familia está mejor? ¿Hay resultados concretos de este gobierno? ¿Este gobierno funciona o no? Y en esas preguntas tan tajantes, donde yo pongo al encuestado a decidir, arriba del 70% son comentarios o respuestas positivas a Sí. este gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si Claudia Sheinbaum o por Claudia Sheinbaum votó el 60% y hoy entre el 75 y 80% tienen aprobación o respuestas positivas, pues quiere decir que hay 20% de mexicanos que si bien no votaron por Claudia Sheinbaum, hoy están aprobando o están de acuerdo con el trabajo de Claudia Sheinbaum en estos primeros 100 días. Ahora, ¿en cuántas entidades de las 32 se aplicó esta encuesta? Es una encuesta nacional, es Una decir, encuesta nacional. exacto, están representadas todos los Sí. estados por ocupación, por sexo, por edad. Sí, porque justo ayer había un debate en este programa de diputados federales y decía la oposición, ok, las encuestas resultan y concluyen que el 80% de las y los mexicanos están de acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum y decían, insisto, los diputados de oposición, que hagan encuestas en Sinaloa, que hagan encuestas en la zona sur de Chiapas, que colinda con Guatemala, donde tuvieron que irse algunos pobladores a vivir a Guatemala por el asunto de la inseguridad, que hagan encuestas en Guerrero, en fin. Esta es una encuesta que abarca todas esas zonas. Y la oposición sigue sin entender exactamente qué está pasando con los mexicanos. Y eso que tú me cuentas es un ejemplo claro, porque también podrías preguntar en Guanajuato Claro. cómo están, o podrías preguntar en Chihuahua, por ejemplo, en dónde están. Es decir, cuando tú haces una encuesta,
¿no? Igual que en las electorales, que la oposición trató de desacreditar todas las encuestas electorales, creo que no se equivocó más que la de ellos. Eh, ¿Están hablando o creen que lo que representa la gente que está cercano a ellos es lo que pasa? No es así. La explicación es muy sencilla. La discusión que está aquí arriba sobre, por ejemplo, el Poder Judicial, sobre los cárteles que están en algunas o en muchas partes del país, son discusiones que están arriba entre los círculos más cerrados, entre los círculos rojos. Cuando tú tienes que el 89% cree que los derechos de las mujeres han mejorado, pues no importa el Poder Judicial. Cuando tú dices que 8 de cada 10 mexicanos reciben un programa social que antes no recibían, no importa el tema de Sí, los cárteles, por ejemplo, me explico. Es decir, lo que a la gente le importa, la mayoría de la gente, es lo que trato de decir, porque es verdad que la principal preocupación de los mexicanos hoy es la seguridad. Eso no cabe duda. También es verdad que es la carta de sí. expectativas más alta que tiene Claudia Sheinbaum. Sí, Claudia Sheinbaum va a tener que entregar cuentas de seguridad y entregarlas pronto, porque es la gran expectativa. Sin embargo, me parece que hay dos discusiones muy diferentes, que hablan de dos Méxicos muy diferentes, que no se encuentran en muchos lugares y que esa mayoría de los mexicanos encuentra en estos gobiernos de la Cuarta Transformación beneficios inmediatos que le permiten aprobar sus gobiernos. Y es justo el combate a la inseguridad, donde el 20% de los encuestados desaprueba lo hecho por este gobierno. También destacan en lo negativo la relación con Estados Unidos y el próximo presidente Donald Trump, que ha sido un tema pues no solo de las últimas semanas, sino de las últimas horas, Rodrigo. Sí, sin duda. A ver, eh, me parece que hasta un poco de suerte tienen en eso los gobiernos de Morena. Durante muchos años el enemigo fue el PRIAN y la corrupción. Después de haberlos juntado y duplicado los votos en la última elección, acabaron con su enemigo. Y para tener un buen héroe necesitas un buen villano. Me parece que la oposición se desintegró, se desdibujó y hoy nace ese nuevo villano que puede fortalecer al gobierno mexicano y convertirse en este villano favorito. Entonces, hay que esperar, hay que ver cómo entra Trump, hay que ver cómo es la relación de Claudia Sheinbaum. Sin lugar a dudas, Sí. va a ser uno de los puntos que va a tocar y a mover las agujas en este país. ¿No se incluyó, Rodrigo, la reforma judicial? ¿Cómo que nos incluyó la reforma judicial? Es decir, estoy viendo aquí los posts de ustedes de esta encuesta. Si no se le preguntó a los encuestados sobre si estaban o si desaprobaban las reformas, hablando del Poder Legislativo. Digo que es un asunto aparte del Poder Ejecutivo. Exactamente. Estábamos midiendo al Ejecutivo, la evaluación del gobierno, pero nosotros ya hicimos una encuesta, es más, hicimos 2 veces la misma encuesta antes y después de la aprobación de la reforma judicial, y la respuesta es muy sencilla de los mexicanos. ¿Usted cree que hay corrupción en el Poder Judicial? 85% contesta que sí. Casi 9 de cada 10 mexicanos cree que hay corrupción en el Poder Judicial. Después dicen, si usted escoge a los magistrados, jueces y ministros, cree que la corrupción va a disminuir. Y el 85% dice que sí. Por lo tanto, ¿usted cree que si la gente escoge a los jueces, ministros y magistrados, el Poder Judicial va a mejorar o no? También alrededor del 83%, si no mal recuerdo, está de acuerdo con esta aseveración. Entonces, otra vez, Sí, las consecuencias, que si por aquí, que si Venezuela, que si tal, es una discusión que está en otro México. sí, 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 Puede sí. ser real, puede estar bien un lado o puede estar bien el otro lado, pero si la oposición, la mayoría de los líderes de opinión, quieren llevar la discusión a la aprobación del gobierno versus los problemas del país, se van a topar como los últimos 6 años. Están en discusiones que están en distintos niveles. Bien, Rodrigo Galván de las Heras, un gusto. Gracias. Gracias por tu tiempo y por Igualmente estos estoy a sus datos. órdenes.